Hola, bienvenidas y bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos retomando el ciclo de conversaciones online sobre ciudades sustentables y territorio y arquitectura. Me acompaña la vicepresidenta del Colegio de Arquitectura de Jujuy y ya está con nosotras el arquitecto Willy Müller desde Barcelona, España, aquí ajustando. Un placer. Bienvenido, Willy, y muy agradecidas de contar con vos este ciclo desde marzo que lo iniciamos y se trata de esto, un espacio colectivo, formativo, donde intentamos reflexionar juntos, compartir conceptos, obras y bueno, conocemos de tu agenda, de tus obras por el mundo, así que valoramos mucho este tiempo que generosamente nos brindás. Hay gente amiga de varios lugares del país, algunos amigos tuyos, así que bueno, es una celebración. Te escuchamos y bueno, y tiene que ver un poco con nuestro espíritu en el colegio que hace poquito que estamos administrando sobre la colaboración, la sustentabilidad, cada uno da un poquito y se pueden lograr cosas muy hermosas. Así que bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que me llamen desde mi propio país. No suele ocurrir, o sea, realmente tengo poquísimas oportunidades que la gente que me conoce, que soy argentino, me llame para hablar de nuestras cosas y por lo tanto para mí personalmente siempre es un gran placer. Les agradezco un montón, les agradezco a la gente de Jujuy. Sé que hay algunos amigos jujeños que están por ahí escuchándome, buenos colegas y buenos compañeros, y será un placer tener esta charla con ustedes, será un placer. Qué bueno, Willy, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a tomar un ratito para contarles, o leerles un poquito nada más del currículum de Willy, que es muy extenso, y por eso vuelvo a repetir el agradecimiento de este momento, de compartir este rato con nosotros, porque la trayectoria realmente es impresionante y a nosotros nos sirve un montón y de este gran aprendizaje, y qué bueno que sea esta una oportunidad donde te llaman desde tu propio país y desde Jujuy particularmente. Así que nosotras súper agradecidas de tu tiempo. Bueno, el arquitecto Willy Müller es argentino, reside en Barcelona hace muchos años, pero estudió en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Barcelona en la Escuela Superior de Arquitectura, donde realizó sus estudios de doctorado entre 1986 y 1988. Abre su propia oficina en Barcelona en el año 1996 y funda junto con Vicente Gualart y Manuel Gausa el grupo Metápolis. Actualmente es director del laboratorio del Instituto de Arquitectura Avanzada y ha sido desde 2016 a 2018 director general del Plan Urbanístico Metropolitano de Río de Janeiro. Es invitado como profesor y conferencista en numerosas universidades internacionales y como principal arquitecto de WMA desarrolla actualmente proyectos de escalas diferentes en Brasil, Arabia Saudita, México, China y Corea. De hecho, a nosotros nos comentó que acaba de llegar, o sea, anoche, de Arabia Saudita, o sea que está parte de su trayectoria está en el tiempo presente. Ha publicado sus obras en diversas revistas y obtuvo diversos premios, concursos nacionales e internacionales. Colaboró en su momento como arquitecto en el proyecto para el Palacio San Jordi en la oficina del premio Pritzker, Arata y Sasaki. Y ganó, hay una obra muy reconocida, el concurso para el nuevo Mercado de las Flores en Mercabarna, y en 2000, que es un edificio que en 2010 recibió el premio al mejor edificio de servicios de Europa.
Entre 2006 y 2011, Wilhelm Müller desarrolló varios proyectos a gran escala especializados en estrategias urbanas, industrias y turismo. Es coautor del libro y de la investigación sobre las futuras estrategias urbanas de la ciudad de Bogotá. Durante 4 años lideró un gran equipo de más de 60 personas, incluyendo arquitectos, planificadores, ingenieros, geógrafos, economistas y biólogos. Durante este periodo se desarrollaron bajo su dirección proyectos de gran escala en China, Rusia, América del Sur, o sea, diferentes ciudades y diferentes escalas. Después de la experiencia pública, en 2015-2016 funda y lidera un nuevo espacio dentro del IAC, que es el Laboratorio de Ciencias Urbanas, y es director del programa de grado en Ciencias Urbanas en la Universidad Pompeu Fabra. Tengo una lista mucho más larga de un montón de cosas, de obras y de premios, pero preferimos darte el espacio para que compartas con los colegas y las colegas y compartir esta experiencia. Muchísimas gracias. Ni yo sabía de algunas cosas que ya se me habían olvidado. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias. A ver, cuando él me convidó, es verdad que hace unos años tuvimos la oportunidad de conversar desde la radio y hicimos una aproximación casi, bueno, verbal, digamos, de mi experiencia aquí. Ahora es una oportunidad que tengo, gracias a la invitación del Colegio de Arquitectos de Jujuy, como de, bueno, aprovechar este momento de explicar un poco, de una manera muy rápida, muy sintética, un poco en qué 3 o 4 cosas ha estado basada mi experiencia. Como bien dijiste, llegué en el año 85 a Barcelona, por lo tanto, hace casi, vamos para 40, digamos, vamos para 40, 38 años, hará el próximo 11 de septiembre. 38 años. Entonces, bueno, es más, digamos que es toda una vida desarrollada aquí en esta ciudad. Casi me vine con el título debajo del brazo y todo lo que hemos podido hacer ha sido más bien acumulación de experiencias en esta ciudad y suerte o los cruces de destino no me han permitido poder viajar, poder tener experiencias de trabajo en otros países, poder articular grupos de trabajo en otras nacionalidades y por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo la mochila bastante llena, lo que, claro, siempre no deja de ser una experiencia que más bien es personal y que uno después trata de explicar cómo puede, digamos, ¿no? Hoy especialmente cómo puedo, porque además, como lo has mencionado, acabo de llegar esta mañana de Arabia Saudita, de un viaje de trabajo, estamos haciendo un trabajo muy grande ahí, en varios sectores distintos, y aquí son las 10:20 de la noche, o sea que en el momento que apague, digamos, ustedes me dan un golpe o me mandan un chiflido. Si me duermo, espero que no me dormiré, porque el interés de la gente, pues igual me hacen alguna pregunta para que eso no pase. Tengo una presentación aquí que me gustaría ver si soy capaz de compartirla. Vamos a intentar, lo voy a presentar ahora, a ver si soy capaz. Ventana. Que bueno, se ve, ¿no? Se ve mi pantalla. Ahora sí, se ve. ¿Sí? ¿Me confirman que se ve? Vale. Bueno, lo voy a pasar relativamente rápido porque es para fijar, digamos, ¿no? Fijar quién soy, qué he hecho, qué cosas, digamos, qué tipo de trabajos he podido hacer, digamos, dentro de la versión más tradicional de un arquitecto, que es tener una oficina, tener proyectos menos escala, menos grandes, con mayor o menor interés, pero más o menos es el camino más o menos tradicional, ¿no? Que tiene un arquitecto, para lo que nos hemos formado, quizás los que nos formamos también hace muchos años. No estoy tan seguro y será parte un poco de mi reflexión hoy. No estoy tan seguro que esto es lo que va a continuar, o más bien abriré algunas ideas sobre mis dudas, ¿no? Acerca de este tipo de profesional, un profesional liberal formado para combinar una parte creativa con una parte técnica y al mismo tiempo ser una especie de director de orquesta de muchísimas cosas, esta especie de visión generalista que ha dado la formación de la arquitectura, ¿no? Pasaré muy rápido, no me voy a detener en la explicación de los proyectos. Este es el Mercado de la Flor, probablemente la experiencia más interesante de trabajo en Barcelona, un edificio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados,
Este es un edificio que sí, que es verdad que ganó el premio al mejor edificio de servicios públicos, tanto a nivel español como a nivel europeo. Tuvo bastante repercusión. Fue un concurso, lo gané aproximadamente en el año 2003, 2004 se ganó este concurso y la obra se culminó, se inauguró en el 2009, ¿no? Esto suele pasar con las obras públicas, suelen tener estos periodos largos de construcción. Siempre cuento la anécdota que cuando estaba desarrollando este proyecto, en alguna de las ocasiones que me encontré con Iñaki Ábalos, creo que fue Iñaki, ahora no me acuerdo si era Juan Herreros o Iñaki, pero uno de los dos me dijo que cuando se ganan concursos de edificios públicos es mejor no poner detalles, es mejor no hacer grandes detalles porque probablemente son tan largos los periodos para construirlo que cuando la obra está acabada los detalles pierden vigencia y efectivamente, ¿no? Tratamos de hacer una obra súper sencilla, es decir, resuelta con 3 grandes elementos, una gran caja de hormigón, que es todo lo que está detrás. Es un edificio súper protegido contra el fuego. De hecho, ganamos el concurso porque el antiguo Mercado de la Flor se incendió y se llamó el concurso para hacer este nuevo proyecto. Y lo ganamos con una idea muy sencilla, que era intentar que las fachadas se disolvieran con el suelo. De alguna manera, esta literatura entre el campo y la ciudad, entre la agricultura y un edificio que representa de alguna manera todo lo que viene del cultivo, de alguna manera suavizar esta relación de fachadas entre la fachada, el techo y el suelo con estas diagonales, ¿no? Estas diagonales que además se llevan unos colores, tienen unas rayas en el suelo. Aquí se ve, digamos, un poco este esqueleto estructural, la idea de la maqueta, y sobre todo esta voluntad de graficar bastante esta topografía, ¿no? De esta especie de manta, de esta especie de cubierta, que es el gran tema de todo este edificio. Fue una experiencia singular para nosotros porque es eso, fue un periodo muy largo de tiempo, trabajamos en esto, digamos, desde el concurso, la definición del lugar, las etapas de un proyecto suelen ser muy largas en este sentido, además cuando son obras públicas y de una manera bastante grandes. Son, digamos, aquí sí que hay gestión del tiempo, gestión de los diseños y ver en qué medida eh, tres ideas, en este caso la cubierta inclinada, la gran caja de hormigón y los elementos en diagonal, los elementos hexagonales en diagonal que permitían las entradas, ¿no? Sean de balcones, las entradas principales, el drop-off que incluíamos en el interior, etcétera, etcétera. Este dibujo que venía un poco de una lectura bastante literal de cuando aterrizas, por ejemplo, en Schiphol, ¿no? Schiphol, bueno, el aeropuerto de Schiphol en Holanda es el lugar de Floriade, es el lugar, probablemente el lugar del mundo con mayor interés desde el punto de vista del comercio de la flor cortada. Y cuando uno aterriza ahí, lo primero que ve son estas enormes bandas, rayas finas, porque el cultivo de este tipo de planta de ornamento como de flor es un surco bastante pequeño, son surcos que se suelen ver, son unas gráficas que tenían mucha riqueza visual para nosotros, ¿no? Y nos parecía de alguna manera interesante cómo podíamos llevarlo a la cubierta, en este caso una cubierta de zinc, bastante sencilla, todo el edificio es hormigón, zinc y vidrio, todos materiales absolutamente inífugos y por lo tanto una de las exigencias más grandes que tenía este proyecto, ¿no? Y el desafío estructural, el desafío de esta especie como de falda, ¿no? Parecía como no sé, no me acuerdo la palabra en Argentina, una falda, pero bueno. Esta idea de la falda que vuela, que esta especie de un juego visual a lo Marilyn Monroe, digamos, ¿no? De cómo esta falda se mueve, se plega, como si hubiera viento por dentro y van creando estos buffers alrededor de una caja que es bastante industrial. La caja de hormigón es un edificio bastante discreto en ese sentido, bastante sólido, bastante sobrio, para resolver desde un punto de vista logístico toda la logística que aquí se ve, ¿no? Las plantas y las secciones tienen una cierta sobriedad y el mismo interior bastante
racional y ordenado, al mismo tiempo nos permitía jugar con toda esta expresión de colores y de surcos en las fachadas. Un segundo proyecto que también ganamos es un concurso. La historia es bonita porque es un concurso que ganamos contra todo pronóstico. Fuimos invitados a participar en un concurso internacional en San Petersburgo, un concurso por invitación en el que participaban una serie de oficinas muy potentes, imposibles de comparar con el tamaño de nuestra oficina, ¿no? Que es una oficina pequeña, mediana de Barcelona, ¿no? Gente como Articael, que es una de las multinacionales de la arquitectura, con más de 1000 arquitectos, o el equipo de Renzo Piano y Lamela, los que hicieron la terminal del aeropuerto de Madrid, o, bueno, en fin, diferentes oficinas, y fuimos llamados. Pensábamos que casi como, bueno, estos chicos lo hacen bien, son divertidos, no van a ganar, pero seguro que van a aportar una nota de color y va a ser interesante la reflexión que hagan. Y básicamente, casi diría contra todo pronóstico, ganamos este concurso. Lo ganamos por una serie de razones, probablemente porque pusimos más alma que los demás, puede ser, pero también porque introducimos un concepto que quizás a nadie se le había ocurrido, que era, conocíamos de verdad la ciudad, sabíamos que en San Petersburgo cuando nieva es el momento que más feliz la gente está, porque hay mucha luz, se multiplica la cantidad de luz que hay. La nieve para ellos, que es frecuente y que hay muchos meses de nieve, es un elemento importante desde el punto de vista anímico de la ciudad. ¿Sí? La ciudad, si no, tiene un feeling, digamos, gris, un feeling sucio, es esta especie de gris, de lloviznas, gris de suelos embarrados. Y por lo tanto, cuando nieva, todo se pone bonito, todo se pone brillante, todo se pone de alguna manera mucho más expresivo, mucho más contrastado y aumenta exponencialmente la luz. Entonces decidimos crear todo un sistema de cubiertas, siendo que el edificio es un complejo de más de 300.000 metros cuadrados de deportes, son diferentes ámbitos de deportes, todos indoor, todos absolutamente indoor, efectivamente, como no puede ser de otra manera, en el cual las cubiertas empezábamos a jugar con un plegado de cubiertas que se empezaban a conectar entre sí, pero básicamente con la idea de que la nieve se quedara. Mira, una imagen, pasaré más rápido, pero esta imagen probablemente fue bastante interesante para el jurado, que definió que la nieve podía formar parte de la definición de este edificio, ¿no? Y esto probablemente fue el motivo por el que ganamos este concurso. Este concurso se avanzó, se trabajó, no se construyó finalmente por diferentes motivos, se paralizó en una crisis económica global y específica del rublo alrededor del 2008-2009, y bueno, está pendiente en algún momento de avanzar. Y un tercer proyecto, y voy a dejar aquí esta fase de proyectos, tercer proyectos que un poco muestran esta trayectoria, uno en Barcelona, otro en Rusia, un país extremo en cierta medida, y otro en el Caribe, en República Dominicana. Fue una oportunidad de desarrollar toda una reflexión sobre la idea del turismo, la idea del resort y a su vez, al mismo tiempo, la idea del lujo no como lujo del diseño, lujo del edificio, lujo de los equipamientos, sino la idea del lujo por la virginidad de un lugar, por el propio emplazamiento y la manera con que sutilmente se lo puede tocar, ¿no? El trabajo fue básicamente desarrollar en 10 kilómetros de costa en el norte de República Dominicana, casi muy cerca de la frontera con Haití. Todo un trabajo 10 kilómetros por 5 kilómetros de profundidad, una zona donde llegan los vientos alisios, son los vientos que llevaron a Colón. De hecho, Colón, el primer desembarco de Colón se produce a muy pocos kilómetros de este lugar. Y esos vientos alisios producen un determinado paisaje que no es el típico paisaje tropical, no es el típico paisaje de las palmeras, es un paisaje que podría tener más que ver con un paisaje mallorquín, podría tener un paisaje más de Cerdeña o algún otro lugar, ¿no? Estudiábamos bastante esos perfiles y decidimos trabajar sobre lo que es más atractivo del lugar, que son todos los reefs de corales. Y trabajamos sobre la idea del coral
como un argumento formal, pero a la vez estratégico, un argumento que permitiera colocar edificios muy expresivos, con una carga formal muy importante, pero sin embargo muy distantes unos, muy separados unos de los otros y discontinuos, es decir, que no formaran en ningún momento una sensación de urbanidad, que no hubiera continuidad de la arquitectura y que lo que tuviera continuidad permanentemente fuera el paisaje de este lugar, ¿no? Comenzamos a trabajar en estas lógicas formales de cómo las estructuras de los corales nos llevaban a referencias tipológicas y ahí empezamos a definir un poco lo que podía ser los edificios, las marinas, los edificios más altos, etcétera, etcétera. El edificio que considerábamos la ostra, por ejemplo, en este caso, que era conseguir el 50% de superficie de un apartamento que fuera exterior y para eso lo hacíamos en forma piramidal, de tal manera que fuéramos aterrazando todas estas formas de alguna manera en algo, en un volumen que tiene un interior muy concreto, muy lleno de actividad y al mismo tiempo un exterior con una carga formal importante que permitiera el 50% de la superficie de un apartamento fuera exterior. La idea de los spas, hay estos edificios de las shells, ¿no? De las dos cáscaras de algún elemento que cubren y que tapan alguna función, a su vez todos bastante sutiles en su contacto con el suelo, y básicamente la torre, en el que discutíamos con el ministro, en ese caso de República Dominicana, la necesidad, porque realmente no estaban previstos en la ley que se pudiera construir torres en este lugar, pero intentábamos convencerlo que la posibilidad de poner densidad alejados de la primera línea de mar, pero poner densidad de una manera muy puntual, lo que permitiera preservar el 80% del territorio y ocupar solo el 20%. ¿No? Y este es un debate esto probablemente ya son proyectos que tienen más de 10 años. Hoy en día empieza a asumirse de una manera casi global la idea de la necesidad del menor impacto posible sobre el suelo y por lo tanto la concentración de máxima densidad, siempre dentro de unos estándares, siempre dentro de unas proporciones y siempre dentro de un control humano de esa escala, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Conseguir que en determinados niveles altos, porque son niveles de varias plantas, podemos tener los áreas de piscinas, de lounge, no sé qué, y no todo esa carga y esa presión estuviera necesariamente ligadas al suelo, ¿no? En fin, estos tres proyectos que tienen varias derivadas, sector de apartamentos, los espaguetis estos que los llevamos. Yo lo querría dejar aquí, no sé si ahora voy a ser capaz de pasar de una presentación a otra. Primero tendría que hacer así, me imagino, ¿no? Dejar de compartir y ahora volver a hacer así, ¿no? Dejar de presentar. Muy bien. Y ahora volver a hacer esto. ¿Sí? Muy bien, ¿se ve esto? ¿Se ve un vídeo ahora? ¿Sí o no? Bueno, entonces lo que les voy a enseñar, es decir, de alguna manera quiero pasar muy rápido porque y a un poco a lo que voy, ¿no? Es decir, tengo la impresión de que si bien nuestra oficina es una oficina de proyectos, continuamos haciendo proyectos, llevamos desde el año 96 haciendo proyectos, lo cual es una buena cantidad de años. Al mismo tiempo, he tenido la oportunidad, como lo has mencionado en la presentación, he tenido la oportunidad de ser fundador de una aventura, porque en el fondo el IAC es una aventura muy interesante, personal y colectiva. El hecho de haber fundado el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en el año 2003, pero bueno, antes habíamos fundado Metápolis, el grupo Metápolis, publicamos varios libros, el Diccionario de Arquitectura Avanzada. En el año 2003 aparece el primer máster y hasta ahora, ¿no? 20 años de trayectoria académica, de investigación. Hoy en día, si cualquiera se mete en la página web del IAC, ya va a ver que además tenemos un campus en Valdaura, que es un parque natural a una media hora del centro de Barcelona, que es
todo esto es propiedad del IAC, ahí hacemos másters inmersivos de trabajo con la naturaleza, etcétera, etcétera. Este pequeño video que voy a compartir es un poco para romper un poco esta lógica del proyecto y esta lógica que el arquitecto se dedica a hacer proyectos. Yo creo que aquí estamos ahora en una especie de época que digamos, hay una especie de overlapping, ¿no? Entre una época antigua, vamos a llamarla así, o una época que viene con una inercia del pasado y que necesariamente va a continuar, y eso significa que espero que voy a seguir haciendo proyectos y que las oficinas seguirán teniendo arquitectos y que los arquitectos seguiremos siendo necesarios para construir proyectos, pero al mismo tiempo un poco mi tesis es que este mundo está cambiando, ¿no? Y un poco enseño este video para compartirlo y analizaremos después con una pequeña presentación sobre en qué puntos creo que esto está cambiando. Se escucha el sonido, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿No se escucha el sonido? Bueno, en todo caso, sonido no es relevante, lo importante es ver estas imágenes. Estas son todas las cosas, un poco resumen. Es el vídeo que tenemos de presentación en nuestra página web, es el vídeo del IAC, un poco las diferentes cosas que hemos avanzado. Básicamente es una agenda de cómo la sociedad de la información produce una cultura de la digitalización y cómo esta digitalización que digamos, abarca a casi todos los niveles de nuestra vida, en la parte académica, específicamente académica, de una formación de arquitectura o de diseño, por decirlo más general, iba a influir. Y la agenda del IAC está basada en esto, como esa agenda que empieza hace, pongamos, 30 años con los primeros computadores, que sigue con los teléfonos móviles, que avanza con las redes de Wi-Fi, que hoy en día es una realidad y transforma radicalmente nuestra vida, cómo eso iba a afectar también a la formación de nuestros profesionales, ¿no? Y ese es un poco el motivo por el que fundamos el IAC. Esto que ven ahora, es esta casa rural que tenemos en medio de un parque natural con más de 140 hectáreas en la que hacemos másters inmersivos. Esto es un poco, me sirve, sí, ahora me están viendo, ¿verdad? Ahora me ven. He salido de la presentación, he logrado salir de la presentación. ¿Me ven? ¿No? ¿Sí? Correcto, vale. Entonces, esa presentación de un poco lo que significó el IAC como lugar en donde íbamos a testear, donde íbamos a probar un laboratorio de ideas, un lugar donde la práctica se iba a poner, por decirlo, no digo en cuestión, pero se iba a poner en estrés. Si esa práctica profesional con la que veníamos del pasado, sobre la que habíamos estudiado, sobre la que tenemos un título habilitante, es decir, el título nos habilita tenemos un cierto poder sobre la sociedad en el sentido de que hay un título habilitante que justifica que porque si ponemos una firma en un proyecto, pues ese proyecto está validado por un saber, por un conocimiento acumulado durante muchos años, 6 años de carrera. Y de alguna manera ese instituto, el IAC, lo que hacía era venir a poner también un poco en duda todo esto, es decir, en poner en duda no solo porque se cruzaban agendas que ya no coincidían para nada con la formación con la que veníamos, agendas de una realidad completamente distinta, muy alejada de los saberes y acumulación de conocimientos que básicamente tienen un formado en arquitectura, agendas que vienen de la tecnología, vienen del cambio social, vienen de los impactos sobre los hábitos, vienen sobre una serie de cuestiones que no vienen específicamente del campo creativo, arquitectónico, ni basado en las, digamos, zonas de confort que un arquitecto sabe que de eso sabe. Abría un poco la cabeza a un mundo en que probablemente no sabíamos. No teníamos idea y por lo tanto había que experimentar, había que hacer un learning by doing, que era un poco el leitmotiv, digamos, de este instituto, y sobre esta idea de aprender haciendo, también al mismo reaprender lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir,
Y ese es un poco el punto sobre el que quizás ahora voy a mostrar otra presentación. Esta presentación ya tiene, digamos, es una presentación de una cierta madurez. Es mi tesis doctoral, mi segundo tesis doctoral. Yo hice un doctorado tardío en Génova hace muy poco tiempo, hace 2 años acabé un nuevo doctorado. Y lo hice porque pensé que era interesante desarrollar parte del corpus de investigación que estábamos haciendo en el Laboratorio de Ciencias Urbanas, sobre el cual analizábamos cómo estos impactos que estábamos recibiendo desde el cambio, digamos, desde la digitalización de la sociedad, pero también desde muchos otros ámbitos, del cambio social, de unos ciertos hábitos de uso, desde una cierta resistencia empezar a ser cada vez más manifiesta a determinados comportamientos que ya no son aceptados, sean desde el campo social, sean desde el campo ecológico, sean desde el campo político. Hay varios. Digamos que desde varios sectores empieza a cuestionar un cuestionamiento generalizado sobre sobre en general, sobre la sociedad en general, los hábitos de consumo, nuestros propios valores basados muchas veces en unos equívocos que teníamos que revisar, una serie bueno, en todos los campos, ¿no? Del campo social, ciertas discriminaciones que empezamos a revisar y revalorar desde otra manera, en el campo económico y en el campo del, eh, básicamente desde la idea de que nuestro comportamiento vital de alguna manera está siendo cuestionado como un comportamiento equivocado en relación a la naturaleza, en relación al entorno en que vivimos, y que básicamente las informaciones que llegan sea cambio climático, sea economía circular, sea cambios y actitudes sociales distintas, por las vías que sean, nos están llegando los inputs de que hay una acumulación de errores, una cierta inercia difícil de parar, y específicamente ahora, aterrizando en el mundo de la arquitectura, que quizás el comportamiento del arquitecto necesitaba también dar una revisión. Es decir, y claro, por otro lado tenemos unas entidades formativas que son las universidades, con sus diplomas, que les cuesta mucho salir de toda esa inercia realmente, que son elefantes blancos en el que probablemente van a cambiar, y no dudo de que haya las mejores intenciones de cambiar, pero son difíciles, son maquinarias, digamos, de acumulación de poder sobre el conocimiento, que no es fácil cambiar de un día para otro. Un instituto como el nuestro es una cosa muy ágil, muy rápida, que rápidamente se pudo adaptar. Entonces, desde el Laboratorio de Ciencias Urbanas, y es lo que voy a presentar si soy capaz, ahora, a ver, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí se ve? No, sí, pero espera, algo he hecho mal. Bueno, aquí, compartir, vale. Entonces, si paso lo ven, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? ¿Sí me conformas? ¿Que están viendo las páginas que paso? Correcto. Bueno, y esto es un poco, aquí voy a un poco hilvanar este discurso que acabo de decir, y me van a perdonar quizás la falta, digamos, de precisión con mis palabras, ¿eh? Es tarde aquí en Barcelona y probablemente me faltarían unas cuantas horas de sueño para recuperar un poco cierto hilo, digamos, de poder explicar las cosas con una cierta pedagogía que es necesaria en una comunicación como esta. Pero bueno, haciendo la salvedad que toca, un resumen, se va a publicar un libro dentro de poco que se va a llamar así, Más allá de la resiliencia, podríamos llamarle, hay una tentación también de llamar against resilience, que sería en contra de la resiliencia, ¿no? Y alguien diría, bueno, epa, si no me habías dicho que hace un tiempo que justamente una de las cosas que estábamos tratando ahora, que por fin la sociedad se acaba de dar cuenta de que tenemos que ser resilientes, de que esto es el comportamiento equivocado, de que justamente tenemos que tener parte de la base de la idea de la economía circular y del diseño de la circular está basado en la idea de la resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que venimos a decir aquí, digamos, es que
Y es un poco con lo que también voy a cerrar esta presentación y veremos si hay ánimo aquí de una charla o no. Pero de alguna manera la resiliencia se está convirtiendo en un lugar común, en una especie de frase fácil, en una especie de frase común. Cuando esto ya sale de los ámbitos, la resiliencia, como todo el mundo sabe, viene del ámbito de la economía, como muchas otras palabras, y ya ha pasado a muchas otras disciplinas, parte evidentemente a la biología y evidentemente a la ecología, y también específicamente a la ecología urbana. Es decir, la idea de ser resiliente, de adaptarse, de combinar una serie de cosas, de volver a generar ciclos, digamos, en que las cosas son más adaptativas, por lógica, nadie va a pensar de que esto es negativo. Evidentemente que no. Sin embargo, estamos ante una posibilidad de pensar que la resiliencia es la solución para todo, cuando en realidad, y es un poco lo que viene a demostrar este elemento, esta investigación, estamos viviendo en épocas de overlapping, como dije antes, ¿no? Es decir, sí, las cosas no cambian nunca de un día para el otro, evidentemente que no, que seguimos compartiendo una serie de valores que probablemente sabemos de que no son los adecuados porque ya están siendo puestos en duda. Esa inercia continúa y al mismo tiempo existe otro nivel, otra capa, probablemente otra generación, en que ya interactúa de otra manera. Sin embargo, las dos conviven, coexistimos una serie de cosas sobre el mismo lugar, sobre la misma ciudad, sobre el mismo edificio, etcétera, etcétera. Entonces es un poco lo que se quiere decir aquí en 10 capítulos distintos. Aprovechamos un concepto que es el de paradigm shift en inglés, el cambio paradigmático. Es un concepto que desarrolló un filósofo que se llamaba Thomas Kahn, que básicamente es explicado muy sencillo, es cuando un sistema comienza a tener digamos, los síntomas de un cambio paradigmático, cuando los accidentes del sistema, llámese tormentas infrecuentes, llámese cambios de temperatura inadecuados, llámese veranos cuando debería haber invierno, llámese como se llame, accidentes. Esto pasa, los negacionistas dicen que accidentes ha pasado toda la vida, y efectivamente han pasado toda la vida. Sin embargo, lo interesante no es eso. Accidentes van a seguir pasando, no, eso no va a cambiar, no van a ser peores. Lo que va a cambiar es la frecuencia. Lo que dice Thomas Kahn es que la frecuencia de esos accidentes empieza a ser sistemática y empiezan a ocurrir accidentes de una manera sistemática con una frecuencia mayor, hasta que finalmente los sistemas colapsan, ¿vale? Este es siendo muy directo y muy claro, los sistemas colapsan. Hay dos ejemplos que a nosotros en el Laboratorio de Ciencias Urbanas nos han servido digamos, de antecedente y además de ejemplos prácticos de cómo esto funciona. Uno de ellos es, básicamente le hemos llamado así, las increíbles historias de los avances de las tecnologías obsoletas. Parece paradigmático, pero es así, ¿no? Es decir, cuando a finales del siglo XIX varias ciudades del mundo tenían iluminación nocturna, imagínense ustedes lo que significó poder iluminar las calles antiguamente, ¿no? Es decir, la primera calle fue seguramente, ahora no recuerdo el nombre de la ciudad, no era Londres, era una ciudad en Gran Bretaña. Antes de eso no existía hábito urbano de usar la ciudad por la noche. Bueno, existe la primera instalación de gas para iluminar las ciudades, sucede en Londres, sucede en Nueva York, aparecen en todas las ciudades europeas, aparecen en las ciudades americanas y latinoamericanas. Esta industria del gas se hace realmente una gran industria, es un gran monopolio basado en un producto que es el gas, y sobre el gas hay un cambio de hábito. Las ciudades pasan a tener vida urbana por la noche, pasan a tener teatros por la noche, pasan a tener restaurantes y bares por la noche, y todo eso sostenido por una tecnología nueva que estaba alimentada de un recurso fósil que era el gas. Todo esto sucede y se incrementa exponencialmente kilómetros y kilómetros y kilómetros de tubos de cobre en miles de ciudades del mundo, pero hay un momento que aparece Thomas Edison y inventa la bombilla eléctrica.
Y el invento de la bombilla eléctrica, que es un invento de tecnología que no viene por ninguno de estos lados, sino que es disruptivo, aparece un elemento disruptivo que viene de otra lógica. Esos últimos 10 años, porque finalmente la industria del gas no hay vuelta, está amenazada de muerte, va a colapsar, pero los últimos 10 años de esa tecnología son lo que se considera los años de mayor resiliencia de la industria del gas. Es un ejemplo de libro, por decirlo, ¿no? El mayor desarrollo de avances casi diarios se produce en una tecnología que está amenazada de muerte y que finalmente colapsa porque la bombilla eléctrica es infinitamente mejor, mucho más práctica, genera electricidad de otra manera, no se necesita usar gas, etcétera, menos peligros, infinidad de elementos que hacen que esta tecnología sea superior. Lo interesante es que los últimos 10 años de la industria del gas es el momento de mayor resiliencia de ese sistema amenazado de muerte que finalmente colapsaba. Lo mismo sucede, curiosamente, en los traspasos de los ciclos, ¿no? La otra foto que tenemos a la derecha es la industria del hielo. Lo mismo, antes no existía vida urbana hasta que no hubo luz en la ciudad. Tampoco existía el frío como concepto, el frío industrial como concepto. La gente no tomaba bebidas frías. No había un frío. Las cosas se conservaban con sal o se comían frescas, por decirlo, ¿no? Había muy poca conservación hasta que la industria del frío, principios y mediados del siglo XIX, empiezan de una manera muy simple, cortar bloques de hielo de los lagos del norte de Estados Unidos, cortarlos de una manera sistemática en cubos porque se volvían a reproducir e intentar transportarlos. Hay un personaje que se llamaba Tudor, que es un personaje a quien le interesa este tipo de cosas que lo busque. Tudor fue un empresario que decidió escalar el frío, en el cual el cubo de hielo servía para ciertas cosas. Quizás alguno de nosotros recuerda, de chicos íbamos a la playa con cubos de hielo, pasábamos siempre por la fábrica de hielo para llevar, porque muchos de nosotros no teníamos una nevera para ir a la playa, teníamos un trozo de hielo, servía para aguantar durante todo el día las bebidas y la comida. Imagínense hasta qué punto este señor se dio cuenta de su idea, que lo escaló hasta llegar a un cubito. Es decir, del bloque de hielo al cubito, generó todo un cambio de hábitos de consumo hasta el día de hoy, que seguimos viviendo cócteles, evidentemente, con cubitos dentro. Seguimos usando esa lógica, evidentemente de otra manera. Hasta que la industria del gas, cuando pierde la batalla de la iluminación urbana, enfoca su tecnología y sus avances para producir frío. Y ahí se produce un interesante ciclo en el cual la resiliencia es cíclica en ese sentido. La resiliencia tiene un auge justo en el punto en que cae, ¿vale? Cuanto más resiliente es algo, es cuanto más cerca del punto de colapso es. Y esa lógica, que la podemos ver en la industria de la iluminación y la podemos ver en la industria del frío, hasta que este señor pues perdió todo cuando dejaron los lagos de tener sentido, porque había unas neveras, había unas heladeras que producían frío de otra manera. Estas lógicas, lo que deberíamos es pensar hasta qué punto, cuando hablamos de resiliencia urbana, cuando hablamos de resiliencia del territorio, cuando hablamos de las resiliencias, hasta qué punto no son también la misma historia de ciclos en el cual finalmente colapsan, ¿no? Y entonces desarrollamos aquí 10, podrían haber sido 20, podrían haber sido 50 o menos. Es decir, son 10 tópicos que considerábamos de alguna manera interesantes para categorizar algunas de las investigaciones que estábamos haciendo, sobre todo esos puntos donde las dos cosas están conviviendo, las dos lógicas conviven, y es mucho más fácil distinguir cómo la inerte, la vieja, va a llegar a un punto que tiene una fecha de caducidad, está amenazada, y vamos a ver hasta qué punto resiste vendiendo una idea de resiliencia. Y esto es un poco la tesis de todo esto, ¿no? Es decir, no voy a extender esta noche aquí cada uno de estos capítulos, lo pasaré un poco por encima, ¿no? Es decir, la idea del colapso en contra de la obsolescencia programada. Los que vienen del mundo del diseño saben perfectamente quién es este hombre de aquí, el señor Pininfarina,
Pininfarina fue el diseñador italiano, el empresario italiano que habló por primera vez que Ford y la idea fordista de tener un vehículo para toda la vida era una locura, digamos, económica, porque solo se compraba un coche una sola vez en la vida, ¿no? Y que la lógica tendría que ser de programar la obsolescencia para que tuviera ciclos distintos. Y fue el primer tipo que dividió la industria del automóvil en tres cosas completamente distintas en términos de tiempo. Fue el primer tipo que dijo la carrocería es una cosa, el motor es otra y el chasis es otra. Y los tres tienen tiempos de programación y de obsolescencia distintos. Los chasis suelen ser cosas a muy largo plazo. Eso los que saben de coches saben que los chasis de los coches sirven para muchísimos modelos y continúan inclusive para muchas marcas distintas. Los motores son más dependientes de los ciclos de los avances tecnológicos, es decir, donde se introducen ciertas mejoras, y las carrocerías van con la moda, van con los gustos y son mucho más dinámicas y cambiantes para provocar, digamos, el entusiasmo del mercado. Esta idea llevada a la idea de ciudad, podríamos empezar a trabajar, es decir, qué es chasis, qué es motor, qué es carrocería, que chasis evidentemente es la estructura de movilidad, la estructura urbana de la movilidad por donde nos movemos, el motor es la energía con la que desarrollamos todo eso, cómo la generamos y finalmente las carrocerías es la arquitectura con la que trabajamos todo esto. Esta manera de pensar, como Pininfarina pensó cuando Ford estaba en su auge y sin embargo cayó, colapsó, y aparece otra lógica, que es la lógica en ese sentido más italiana de entender la industria del coche, también lo podríamos pensar en la ciudad y podríamos ver que se están haciendo experimentos con los chasis, como está pasando en Barcelona, con las superillas, como está pasando en otro lugar, en otros lugares del mundo en ese sentido. Podemos ver cómo las dos lógicas coexisten y de alguna manera habrá una resiliencia allí que probablemente colapse hasta algún momento. Lo mismo puede pasar con la idea de las infraestructuras en contra del cambio climático. Las infraestructuras son como dos agendas que van en sentido contrario. Las agendas de las infraestructuras son agendas muy largas, con mucho tiempo, mucha necesidad de acuerdos políticos, financiación, ejecución de las obras. Son periodos enormes de tiempo y la agenda del cambio climático va en el sentido contrario. Va quitando días, va restando días para atrás, ¿no? Habrá un punto ahí que esas dos lógicas, habrá un momento en que las infraestructuras, cuando las tengamos acabadas, no servirán para nada, porque estarán para lo que han sido pensadas ya no existe más. La idea del cambio que se está produciendo en el concepto de espacio público, en contra de un ciudadano que está cada vez más hiperconectado, que tiene una conciencia de lo público y de lo que es espacio público, que tiene, digamos, Second Life, digamos, que tiene una variante virtual, que tiene una variante de metaverso, que no existe como tal, pero virtualmente muchos de nosotros ya estamos viviendo inmersos en una idea duplicada de ese espacio público, ¿no? Y esas dos lógicas, la cuestión siempre es la misma, es cuál es la fecha de codicidad de la lógica antigua y en qué momento la lógica nueva se va a imponer y cómo. Y detrás de todos estos capítulos es la idea de la educación. Bueno, ponemos a nuestra gente más joven a seguir pensando como viejos arquitectos tradicionales, que les va a llegar un encargo y que van a hacer lo mejor de sí mismos y van a crear una obra magnífica para su ciudad y para su gente. Sí, puede que sí, pero o les enseñamos a pensar de que probablemente el mundo que vivimos, las bases de ese mundo sobre el que estamos sosteniendo unos saberes y unos conocimientos probablemente colapse y que probablemente vamos a tener que reeducarnos en otras lógicas y en otros sistemas. Esta es un poco la tesis de lo que está detrás, ¿no? Es decir, pasaré de largo porque hoy no me va a dar tiempo de explicar cada uno de estos, solo voy a parar en uno, que es, me lo he pasado de largo, Forget to Remember. Es decir, la idea de este es muy específico de nuestra disciplina, básicamente la arquitectura y el urbanismo. Los ratios urbanos sobre los que hemos basado todo nuestro conocimiento del dimensionado urbano, basados en una acumulación, en un stock de datos, cuántos coches pasan por tal avenida, cuántas personas vienen o van, etcétera, en contra de una cosa que es una dinámica completamente distinta, ¿no? Son los datos en tiempo real. Unos
tenemos que aprender a recordarlos, a acumularlos, al stock, a la forma industrial del dato. El segundo es que tenemos que desaprender, tenemos que aprender a olvidar un dato de 3 segundos en 3 segundos, porque viene un dato nuevo que modifica exactamente el anterior. De 3 segundos en 3 segundos tenemos una información dinámica completamente nueva. Claro, enseñamos a nuestra gente a trabajar cuando el dato no es fijo, cuando no se pueden fijar estos datos, cuando son dinámicos. Y esa lógica va a tener que ver con, más que con una creatividad humana, probablemente va a tener que ver con una capacidad de dominar las máquinas que suelen hacer esos escenarios con infinitos millones de algoritmos. Y eso que puede ser una amenaza, sí, claro, como era la bombilla eléctrica, fue una amenaza, o la tesis es la siguiente, o nos acostumbramos a entenderla como una posibilidad, nos introducimos esa amenaza como un escenario real y empezamos a experimentar, a prepararnos para ese desafío, o, bueno, no, optamos por quedarnos, ser lo más resilientes posibles y aguantar hasta que colapse. Esta es un poco la tesis, ¿vale? Y con eso quiero cerrar, es decir, un poco con el epílogo que escribí aquí, y lo planteaba en estos términos. Quizás habrá un momento en que alguien dice que básicamente la gente que viene de la neurociencia está diciendo, están opinando, están generando la siguiente idea, la siguiente tesis. El ser humano tiene una cierta capacidad de anticipación. Nosotros, en general, parte de nuestra inteligencia y nos diferencia de otras especies es que nos anticipamos. Es casi innato, es una inteligencia innata. Si algo viene que nos va a atropellar, somos capaces de dar un paso al costado. Tenemos esa capacidad de anticipación. Sin embargo, empieza a haber una tesis, que lo hablan la gente que viene del estudio cognitivo, digamos, de los seres humanos, que empiezan a tener base científica, aunque es todavía una hipótesis, en el que el ser humano hay una cosa para la que no tiene capacidad de anticipación, que es su propia desaparición como especie. No hay, no, o sea, somos incapaces de pensar, y esa es la tesis, digamos, o la hipótesis, mejor dicho, de que una parte, digamos, de la desatención generalizada sobre las amenazas del cambio climático, sobre todos los efectos que puede tener, empiezan a ser, digamos, empiezan a estar asumidas y anestesiadas de alguna manera, porque quizás como humanos no tenemos capacidad de pensar que nosotros vamos a desaparecer con esto. Y probablemente aquí está la base de todo esto, que quizás si somos capaces de explicar mejor estos periodos de resiliencia y decadencia, es el momento que como ejemplo, vamos a subir de temperatura 2, 3, 4 grados en el planeta, y esto no parece que nadie lo dude ya, vamos a tener un incremento del agua del nivel del mar, inevitable, de cielos, la tundra que va a soltar, digamos, va a descongelarse y va a soltar todavía más gases invernaderos. En fin, el ciclo está bastante explicado, bastante claro. Por lo tanto, claro, habrá un momento que ser resiliente en Barcelona, Nueva York, Buenos Aires o cualquier ciudad de la costa, que es el 70% de la ciudad del planeta y sobre todo el 70% de la economía mundial está basada en la costa. ¿Qué pasa? ¿Que alguien está pensando en algún escenario en que nos retiremos y abandonemos todo esto 100 kilómetros hacia adentro? ¿Verdad que no? Nadie lo está haciendo, nadie está suponiendo esos escenarios, pero quizás estas cosas pasen. Entonces, coloco la palabra revolución, porque quizás hay generaciones en que tengan, quizás liberados de la carga de la educación que quizás hemos tenido nosotros, que quizás somos capaces de visualizar un futuro, pero probablemente no somos capaces de imaginar los escenarios. Habrá una generación en que, y es con lo que acabo y con lo que creo que es lo que realmente pienso, que quizás no le queda otro remedio que hacer una revolución sobre lo que está pasando, ¿no? Exigir los cambios de una manera no graduales, no evolutivos, sino a base de revoluciones. Que sean pequeñas revoluciones o grandes revoluciones, que sean gestos, que sean cambios masivos de hábitos, que sean gestos o actitudes. Eso se me escapa a mi control, pero estoy convencido de que una cantidad inmensa, digamos, de información que va dando gráficos de colapso recurrentemente y que con resiliencia no hay manera de resolverlo,
probablemente para alguna generación quedan dos caminos. O el nihilismo que supone soñar que uno va a ser resiliente y que esto con pequeños detalles como plantar un árbol en la esquina de tu casa va a funcionar, o gente que tenga cierta madurez intelectual para dar un golpe sobre la mesa y provocar una revolución. Y con eso acabo. Les doy las gracias por haber escuchado todo este rollo que he pegado aquí a las 11 de la noche. Y no sé, quedo a disposición aquí de lo que ustedes quieran preguntarme o decirme. En fin, espero que les haya interesado. Impresionante. Nos quedamos porque realmente los conceptos y, como decís vos, Willy, son nuevos paradigmas y son desafíos que hay que asumir, ¿no? En la complejidad de este territorio y bueno, es muy fuerte y creo que es como un cambio de época total y estamos permanentemente interpelados, tal cual, y esas formaciones históricas, tradicionales, poco tienen que ver con dar respuesta a este presente. Yo particularmente me quedo, o sea, con la última, o sea, de verdad no, me quedo con mucho porque no sabía que tu presentación iba hacia esto. No sé si podés ver el buzo con el que yo vine. Lo muestro así. ¿Qué dice? Somos una especie en peligro de extinguirlo todo. Sí. O sea, no lo hice, no lo preparé, pero es como que, bueno, es porque forma parte de mi filosofía de vida, digamos. Entonces, cuando decís la revolución no es revolución, no extinción, o sea, en todo sentido, digamos, es momento de actuar, o sea, si bien hacemos estas cosas diarias, como decís, plantar un arbolito, o sea, yo me muevo en bicicleta, que son cosas que de todas maneras no las vamos a dejar de hacer, pero lo colectivo, lo comunitario, la acción pronta y ya, porque si no el colapso, o sea, es inevitable, o sea, el colapso es inevitable. Y como que me abre mucho la cabeza el tema de, porque uno también, el concepto, la otra, o sea, forma de entender la resiliencia, o sea, porque muchas hoy están hablando de las infraestructuras resilientes, entonces con esta presentación que vos haces voy a otro lado y me parece fantástico. Yo particularmente me quedo con muchísimas cosas y para seguir pensando y agradecida de tu presentación. Sí, bueno, muchísimas gracias. Impresionante, Willy. Inclusive este recorrido y como que uno vuelve, ¿no? Vuelve a reflexionar y a repensarse estas obras anteriores o momentos anteriores que actuaba de una manera y bueno, es evidente que nos vamos permanentemente autocriticando, ¿no? Por cosas que pensábamos o hacíamos y hoy es imposible, pero hay para adelante. Y bueno, tenés saludos de varios lugares y un agradecimiento. Sí, Sebastián, vos podés ver el chat ahí porque a mí o sea, quedó como en el, a ver si, porque creo que había algunos mensajes. A ver qué es lo que aquí yo no lo veo. Sí. Bueno, voy a pasar a leer un par de comentarios. Sí. Acá tengo algunos, Sebastián, en principio dice Esteban María Gutiérrez, Rosito, dice, el concepto de resiliencia obliga a repensar los programas de la encomienda. Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sería, no sé qué decir. Claro. No entendí bien qué es encomienda. El trabajo, o sea, el que te encomiendan un trabajo, o sea, claro. Sí, evidentemente que sí. Claro. Después, Cecilia Perales dice, hermosa charla, los conceptos nos invitan a repensarlo todo. Sí, por ahora, digamos, son... por ahí no sé si alguien quiere preguntar algo más o hacer algún comentario. Básicamente ya aprovechando y que estamos hablando con Jujuy, que es, digamos, provincia que algún día me gustaría conocer. No he tenido la oportunidad ni la suerte, digamos, de poder llegar hasta ahí. Pero sí que quiero aprovechar porque, y sé que probablemente me está escuchando y
no sé si me está escuchando y al mismo tiempo está pescando o algún lugar así, quiero saludar al Pampa porque es un gran amigo, es un amigo de Jujuy, es un amigo que está allí, con el que a pesar de los años que han pasado hemos seguido manteniendo la relación y hemos estudiado juntos en La Plata y creo que es otro digamos, entusiasmado y activista probablemente sobre casi todas las cuestiones que planteaba aquí. Así que Héctor, te mando un fuerte abrazo, Pampa. Va a estar feliz. Y también me quedo con esto de las dos lógicas y esta imagen que vos decías que veías desde el avión cuando llegabas a Holanda y esa gráfica tan hermosa, de tanta belleza, y vos cómo pudiste de alguna manera con la tecnología y teniendo en cuenta otras cuestiones también llevar todo eso intangible que tiene que ver con la pasión, con la creatividad, a una obra que vos por otro lado decías que tenía que ser simple, sin mantenimiento. Sí, sí. Y bueno, y creo que sí, lo quise enseñar porque realmente no es que dejamos de ser, o sea, a pesar de todo lo que estamos planteando y todo lo que estamos estudiando, no dejamos de ser arquitectos y evidentemente seguimos trabajando en este doblez, digamos, ¿no? En este desdoblamiento que todos tenemos, una especie de doble situación, doble paradigma en el cual continuamos de una manera inertes con una forma de hacer, porque además es para lo que hemos estudiado y probablemente con lo que nos ganamos la vida. Al mismo tiempo, empezamos a ser muy, muy conscientes y en esto tengo la gran suerte de haber fundado un lugar que es como un alter ego, digamos, que es el otro yo, el otro lado, donde hay gente muy joven que nos ayuda a investigar, nos ayuda a buscar datos, nos ayuda a establecer relaciones de patrones nuevos y que nos permite al mismo tiempo hacer un advisory, en una especie de auditoría sobre lo que estamos haciendo todos los días, digamos, ¿no? Eso no significa que la máquina se va a parar, no se va a parar. Intuyo que a mi generación no va a pasar esa revolución, pero intuyo la posibilidad de que unas generaciones que ya no tengan nada que ganar, ahora no hablo de perder, nosotros tenemos mucho que perder como generación, porque hemos construido un conocimiento a base de lo que sabíamos y creo que más o menos hemos logrado establecer una cierta posición me refiero a posición en el mercado, posición ideológica, posición intelectual, hemos publicado y tal. Habrá gente que, como nosotros, que probablemente haya gente, ahí no dudo, que tenga mucho miedo a perder esto y por lo tanto sean muy resilientes, muy extremadamente resilientes. Y harán lo que sea para que esto no cambie. Pero habrá gente que ya no tenga nada que ganar, y ahora no hablo de perder, que no tenga nada que ganar con todo esto, y que probablemente en ese punto, cuando ya sea tan evidente que los síntomas son tan recurrentes, que los accidentes son tan frecuentes, que el colapso va a suceder, que ya la propia resiliencia, por más buena idea que sea, no le va a ser suficiente. Tenemos la impresión, por las estudiantes que vamos recibiendo cada año, que cada vez el feeling, digamos, está más cerca de todo esto, que ya no hay tanta confianza en este sistema de saberes y que más bien se va a buscar alternativas para decir, oye, aquí hay que pensarlo de otra manera todo esto, ¿no? Y si probablemente en el futuro habrá que adaptarse moviendo toda la ciudad de 100 kilómetros para adentro, bueno, es una cosa pensar y probablemente quizás a nosotros todavía no sabemos, no, ¿cómo vamos a mover Barcelona de aquí? Es imposible. Pero, ¿quién sabe si una persona que ahora tiene 20 años, imagina que su futuro, digamos, su apogeo, digamos, intelectual y de experiencia es de aquí 20 o 30? Claro, estos son escenarios de que en una transformación tan violenta y tan rápida que probablemente ya no tengan nada a ganar, digamos, dentro de este mundo que actualmente vivimos. Y esto no se va a solucionar con gestos, digamos, más o menos bien vistos, ¿no? Tener un huerto en tu casa, reciclar tu basura o tener una placa fotovoltaica. Sí, es una resistencia, digamos, más bien ética, sí, pero no hablamos de esto aquí, no hablamos de esa actitud ética, hablamos de cuando más allá de la ética y más allá de todo esto, alguien diga, con esto no vamos a continuar. Entonces, bueno, ahí intuyo, porque tampoco es que, más allá de expresar lo que expresamos en este libro, que se va a publicar por Actar en unos meses, más bien señalamos algunas cuestiones sobre las que hay un punto de duda, ¿no?
Justo eso, pero bueno, eso una preguntita, eso, el libro ese va a ser, no está, lo último que presentaste todavía no está publicado. No, estamos revisando cosas, esa versión es la tesis doctoral, sí. Está en inglés, estamos haciendo una traducción, a mí me gustaría publicarla en español, y estamos revisando todo eso, lo haremos probablemente antes de fin de año estará editado. Perfecto. Acá, Elena tiene un mensajito para vos. Un gran abrazo y por supuesto que te está viendo y escuchando el Pampa y recibió tu abrazo. Y también tenés de un colega de Tucumán, creo, bueno, Willy, ¿qué piensas de todas las cuestiones de prácticas extractivas en relación, se refiere a la minería, entiendo que es, ¿no? Sí. Bueno, que es todo un tema también muy vigente y, bueno, sobre el ambiente y este momento que... a ver, aquí podemos tener la tentación de mirar esos fenómenos, que no cabe duda que son, es decir, mirados desde la óptica, digamos, de un pensamiento ecológico, sostenible, es absolutamente, digamos, completamente fuera de la lógica continuar con una lógica extractiva. Ahora bien, puestos en otra dimensión y animándose a pensar más allá de los límites, digamos, ideológicos que uno a veces tiene, y eso siempre recurro a la gente más joven, que es en teoría es la gente menos formada porque le falta tiempo, y a la vez con más capacidad de hacer cosas sin pensar, ¿no? Hay siempre una frase que pongo como ejemplo, creo que era un expresidente de la Pepsi-Cola que dijo: preparados, fuego, apunten. Y era un lema que tenía: preparados, fuego, apunten. Era un lema para decir, ojo, es que preparados, apunten, fuego, sí, ya eso todo lo hacemos, pero el disparar primero y después empezar a estudiar lo que hemos hecho, claro, solo la gente muy joven tiene esa capacidad. Entonces, confío que esas obviedades que hoy en día son obviedades para muchos de nosotros, tengan una vuelta de tuerca más. Es decir, ¿qué significará ser? O sea, ¿cómo sobreviviremos a esta situación? Extractivos, bueno, probablemente estamos liquidando de una manera injusta socialmente, de una manera abusiva y una serie de cosas muy fáciles de ver, ciertos y determinados lugares del planeta porque hay litio. Vale, pues perfecto. Entonces, bueno, pero el mundo se está moviendo para cambiar y una de las lógicas que podamos tener con las baterías para tener coches eléctricos que quiten el combustible fósiles es justamente el litio. Entonces, bueno, está muy bien criticar, pero la cuestión es, bueno, ¿cómo aparecen los Edison del futuro? ¿Dónde están los Edison? ¿Dónde están los tipos que inventan la bombilla para romper con toda la lógica anterior? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y claro, si no se anima a la gente a pensar disruptivamente, a pensar de una manera distinta de la lógica y tal, y se anima a la gente a crear escenarios absolutamente utópicos o distópicos, eso me da igual. Que sea utópico o distópico me da igual. Es decir, cada uno lo pensará como quiera, pero que sean disruptivos, que piensen con una lógica distinta. Claro que resolviendo un problema, crearemos 10 más. Esto es la ley, digamos, sí, ya lo sabemos. Pero ¿y si no? ¿A qué me propones? ¿Que volvamos a la Edad Media? ¿Que no tengamos nada, que echemos todo para atrás y yo me vuelvo a mi casa con unas velas? Y claro, no tiene lógica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un tema, hay un caldo que esto es intuición personal, absolutamente no tengo base científica, pero hay un caldo de cultivo que me imagino que unas ciertas generaciones próximas, bajo este lema de que no tienen nada que ganar, probablemente empiecen a movilizarse en otra dirección y en otra lógica, ¿no? Y habrá que buscarle la vuelta. Ahora. Muy interesante. Sí. Bueno, Willy, cantidad de saludos y una alegría enorme haber compartido. Personalmente me quedo con muchísimas preguntas, que eso me gusta, ¿no? La duda y te abre nuevos horizontes y para seguir leyendo y bueno, y sí, interpelando. Aprovecho, Ele, a agradecerte la invitación, el cariño y sabes que siempre cuentas aquí con nosotros para continuar estas charlas. Te agradecemos un montón, te esperamos en Jujuy, ojalá, y ojalá. Muy, muy enriquecedor.
Y la verdad que es así, ¿no? Movilizante y esto, lo de las dudas y las preguntas y sacudirnos un poco las conversaciones más cotidianas que necesitamos, ¿viste? De otras perspectivas y esto nos abona un espacio que estamos construyendo entre muchas personas con mucho cariño y bueno, y estamos re contentas. Así que Willy, muchísimas gracias. Y que empieces tus vacaciones. Sí. Gracias a todos. Saben que los arquitectos tenemos siempre vacaciones medias extrañas, pero bueno, algo será. Muchísimas gracias y un besazo muy grande para ustedes dos y un beso grande a toda la audiencia, a los que me están escuchando. Y sí, a ver si un día me aparezco por ahí en Jujuy, en Pampa estaría cool. Y agradecimiento a toda la gente que está en el chat, amigas, amigos, colegas, estudiantes de varios lugares, imposible nombrarlos, pero les agradecemos un montón que se sumen a este ciclo de charlas que desde el Colegio de Profesionales de Arquitectura de Jujuy venimos agitando y sosteniendo con mucha alegría. Gracias, Willy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Thank you.